Ya me he fijado que hay trébol. Desde la noche de San Juan procuraré venir por aquí porque ya sé dónde lo hay. Muchísimas gracias por este espacio en esta ciudad. La verdad es que cuando yo venía a esta ciudad de niña no me imaginaba que acabaría teniendo un espacio en ella. Tiene su... me gusta. Muchísimas gracias a la corporación que has presidido tan recta y tan útilmente en estos años, Paz. Eres la primera persona. Yo recuerdo el día de tu investidura, hace de eso muchos años. 12 ya. Era cerca de San Juan, precisamente. Y celebramos contigo en tu prado precioso, donde tienes aquella especie de, bueno, que no llega a casa, pero que está bien, está muy bien. Pero invitaste a unas cuantas amigas a algo que tú misma fabricaste. Y yo volví para Oviedo, ciertamente, es una necesidad vital, tampoco creas que hay mayor. Volví y comentaba según iba. Yo creo que como la ciudad de Gijón tiene 2000 años, más o menos, esta es la primera vez que quien la gobierna se queda limpiando los platos. Eso no había pasado nunca. Porque allí te quedaste en compañía de 2 o 3 esforzadas poniendo en efecto todo aquello en orden, ¿no? Yo creo que es verdad que cuando las mujeres entran en la vida pública cambia. No podemos decir cuánto, pero sí que cambiamos algunos modos, sobre todo los modos que implican una lejanía impostada, una distancia impostada, innecesaria. No, la ciudadanía nos ha costado tanto que siempre naturalmente la llevamos para ejercer, ¿no? E implica un cierto trato igualitario y abierto, es así. Pero lo que yo quiero aprovechar, ya que os tengo aquí en esta esquina, no os podéis escapar a ninguna parte, es para hacer una defensa de los saberes humanísticos. Puesto que al fin y al cabo yo tampoco podría haber hecho nada de aquello que me reconocéis, lo poco que haya hecho, si no hubiera dedicado toda mi vida al estudio. Y al estudio en particular de los saberes humanísticos, que son muy importantes. Y es más importante vindicarlos ahora porque estamos en un momento, en un tiempo, en el cual no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Los saberes técnicos parecen haber tomado la delantera y están haciendo un mundo que lo vemos surgir todos los días. Pero ese mundo tiene que seguir trasladando los más venerables saberes que llamamos humanísticos porque son los que nos hacen humanos. Podríamos tener todos nuestros saberes técnicos perfectamente a punto y vivir en un mundo imposible de habitar. Y toda la ciencia ficción negativa nos avisa de que eso es una posibilidad. Pero siempre que la historia esté presente, la literatura esté presente, las artes estén presentes y la filosofía, como aquella que reflexiona sobre todo lo que ocurre, tenga un lugar, podemos estar más convencidas de que una sociedad más humana está existiendo. La defensa de las humanidades, la vindicación de las humanidades forma probablemente el trazo más fuerte de toda mi biografía intelectual y la que me quede a ella lo dedicaré. Y son dos caras de la misma humanidad. Quiero decir, la democracia como modo de vida no es sostenible sin una gran cantidad de habilidades en las ciudadanas y los ciudadanos. Y entre otras, e importantísimas, las habilidades reflexivas. Y estas realmente son parte muy fuerte de las humanidades. Necesitamos mucha reflexión, pero sabemos de sobra que la democracia es importante, dura, poderosa, pero tiene una gran fragilidad. Cuando la ciudadanía realmente no empieza a considerar lo que está bien, podemos acabar como la plebe romana. Y no es lo que nos trajo hasta aquí, eso. Por ahí el feminismo. El feminismo es el gran aliado de la democracia. El feminismo lo recuerda constantemente a la democracia, que es lo que tiene que hacer. Mi maestra amorosa dice que es el Pepito Grillo, y es verdad. O sea que la democracia a nosotros nos viene bien, pero la democracia también nos necesita mucho y tenemos que estar muy orgullosas de ella y de lo que hemos hecho por ella. Y muchísimas gracias por estar aquí.